Muy buenas noches, queridos hermanos y también queridos amigos. Vamos a disponernos a grabar nuestro tercer vídeo acerca de nuestro tema del Salmo 90 y que hemos titulado Apurando los 3 minutos del descuento. Apurando los 3 minutos del descuento. Y en esta ocasión, y como ya estamos terminando las fiestas, estamos ya a punto en que todo esto se desmonte y se apaguen las luces. Pues yo también he querido apurar estos últimos instantes que tenemos ya en el 2023, estoy grabando ya en el 2023, y antes de que todo esto se desmonte. Bien, deciros que estoy en la Plaza Esber, en mi pueblo, Sant Fost de Campsentelles. Y dicho esto, a modo de introducción, vamos a nuestro tema. En los 2 vídeos pasados nos ocupábamos o hacíamos un resumen de lo que el Salmo 90 nos presenta. Y nos presentaba por un lado a Dios, el cual es eterno, y por otro lado nos presentaba al hombre, que en contraste a Dios es transitorio. En el vídeo pasado estuvimos viendo que el hombre era en primer lugar transitorio y en segundo lugar era pecador. La razón por la que era transitorio es porque había pecado en el ser humano. Ahora en este tercer vídeo nos vamos a ocupar de la persona de Dios. Igual que vimos lo que era el hombre, ahora vamos a ver lo que es Dios. El versículo 2 de nuestro Salmo 90 nos declara de que Dios es eterno. Ya veis, el primer contraste entre lo que era el hombre y lo que es Dios. Vamos a leerlo. Dice aquí Moisés: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, le dice a Dios en esta oración: tú eres Dios. Dios es eterno. Ahora, si os habéis fijado por la lectura de este versículo, aquí hay como una especie de degradación. Moisés comienza hablando de los montes. Claro, los montes es algo que a los ojos humanos es muy eterno. Según como diríamos, han existido desde siempre. Sin embargo, para Moisés no es así. O no es así en parte. Porque después de nombrar a los montes, no se queda satisfecho diciendo que Dios es tan eterno como los montes, sino que da un paso más. Luego habla ya de la tierra. Claro, los montes están dentro de la tierra, pero tampoco se queda satisfecho con compararlo a la tierra. En tercer lugar, Moisés aquí habla de el universo. Ha empezado por los montes, luego ha dado un paso más y ha ido a toda la tierra, y ahora da un paso más y habla de todo el universo, el cual engloba la tierra, los montes y todo lo que hay, lo que vemos y lo que no vemos, porque hay estrellas y hay cometas y hay cosas que están en el cielo, a nuestros ojos están en el cielo, en la atmósfera, en el aire, que nosotros no alcanzamos a ver.
Pues, queridos hermanos, dice aquí Moisés de que Dios es todavía más que estas cosas. Vuelvo a leer el versículo 2. Le dice a Dios: antes que naciesen los montes, antes que formases la tierra, antes que hicieses el mundo, es decir, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, tú no tienes principio ni tienes final. Es una forma de hablar, de expresarse Moisés. Desde el siglo pasado hasta el siglo venidero, tú eres Dios. Ahora quiero destacar, antes de seguir adelante, un detalle. Y es que Moisés, para hablar de la eternidad de Dios, como acabamos de ver, se encuentra con un gran problema. Y este gran problema es un problema parecido al que se encontraba el apóstol San Juan para hablar de la eternidad, para hablar del amor de Dios. Cuando Juan tiene que definir, que presentarnos el amor de Dios, mirad cómo lo hace. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Dice Juan ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cualquiera de nosotros, como observadores, le diríamos: pero dinos la manera, Juan, explícanos la manera. Pero para Juan esto era imposible, y tiene que recurrir a esta expresión: de tal manera. Es decir, no lo puedo explicar con palabras, solo lo puedo explicar con lo que hizo. Amó de tal manera que cuando llegó el momento envió a su Hijo para morir, para que ninguno de nosotros se pierda. De esa manera, no hay una manera mayor que esta manera. David también se encontraba con un problema parecido para hablarnos acerca del perdón de Dios. Cuando vamos al Salmo 103, versículo 12, David dice ahí: cuanto está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mirad, queridos oyentes, nos dice David, de la misma manera que el oriente y el occidente están lejísimos y no se pueden tocar, de esa misma manera Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestras desobediencias. De la misma manera, Dios las ha hecho alejar. Dios ha perdonado nuestras rebeliones. Bien, ya hemos visto la primera cosa que nos dice Moisés en este salmo, que es Dios eterno, eterno. Pero no se queda ahí. A continuación nos dice que es refugio para el pecador. En el versículo primero lo habrá dicho: Señor, tú nos has sido refugio. Y luego añade: de generación en generación. Una frase parecida a aquella de el occidente y el oriente. Desde el principio hasta el final, tú nos has sido refugio. Tanto es así que cuando el autor de la carta a los Hebreos tiene que hablar acerca de lo que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hizo por nosotros, en el capítulo 2 de Hebreos y versículo 16, dice que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, la cual somos nosotros. Escribiendo a los Gálatas lo dirá: vosotros que tenéis la fe de Abraham, sois hijos de Abraham. Pues a nosotros nos socorrió el Señor Jesucristo. Refugio para el pecador. Ahora, si aquí se habla de refugio, será bueno que pensemos
por un momento en lo que es un refugio. Creo que todos estaremos de acuerdo en que un refugio es un lugar donde nos resguardamos de cualquier peligro, sean tempestades, sean amenazas humanas de quien sea que viene a hacernos daño, etcétera. Ahora mismo, de alguna manera, yo estoy resguardado en un refugio, en una especie de lugar donde estoy protegido. Estoy protegido del viento, estoy protegido hasta cierto punto si lloviznara, y encima, pues esto es muy hermoso, ¿eh? En este lugar que en poco tiempo, en pocos días, se va a desmontar, pues estoy protegido. Ahora, ¿de qué nos habla un refugio? ¿De qué nos habla? Bueno, creo que estaremos de nuevo de acuerdo en que un refugio nos habla de amparo, nos habla de protección del frío, como ya he dicho antes, nos habla de seguridad. Cuando entramos en un refugio nos sentimos seguros, quedamos a salvo. Pues queridos amigos y queridos hermanos también, todo esto es Dios. Pero quiero puntualizar una cosa. Todo esto es Dios no en ciertos momentos, no en ciertos momentos determinados, sino que nos es refugio siempre, siempre. Quedaos con esta máxima. Es decir, Dios nunca muda. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 8, nos dirá que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto lo es tanto Jesucristo como el Padre, como Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no hemos de tener ningún temor en que Dios deje de ser refugio para nosotros, sino que lo es siempre. Ya que hablamos de que Dios es refugio, pues tengo aquí una pequeña nota acerca de unas ciudades que Dios mismo había ordenado establecer a su pueblo Israel. Las ciudades de refugio. Eran 6 ciudades que había levantado o que había establecido en todo el territorio de Israel. 3 quedaban en una parte, luego el Jordán dividía esa parte y las otras 3 quedaban en la otra parte. Esto lo veríamos, pero claro, emplearíamos ahora un tiempo que veremos algo más adelante en otros vídeos acerca de estas ciudades. Esto lo veríamos en Números, capítulo 35, versículo del 9 al 28. ¿Y cuál era la función? Porque todavía no hemos explicado cuál era la función de estas ciudades. Bueno, pues, la función de estas ciudades es que servían para que si una persona había cometido homicidio sin intención, sin mala fe, sin exprofeso, es decir, accidentalmente, había sido un accidente, como aquel muerto tenía familia que quería venganza, pues este, vamos a decir, asesino con minúsculas, asesino involuntario, corría rápidamente hacia una de estas 6 ciudades de refugio, la que le cayese más tarde, y allí se resguardaba. Y cuando llegaba el familiar del muerto para vengar la sangre, no lo podía matar, porque estaba establecido así por Dios. Veremos algo más adelante en otros días, ¿verdad que sí? Pues bien, Dios nos es refugio, mucho más seguro que estas ciudades, mucho más seguros. Y hay una segunda diferencia que vuelvo a repetir, la veremos más adelante. Volvamos a nuestro tema. Dios es refugio para el pecador.
La versión moderna, la traducción versión moderna, una muy buena versión, digo esto porque yo estoy empleando la Reina Valera del 60, 1560, muy buena versión también, pero la versión Valera, en lugar de refugio, traduce morada. Y a mí, por lo menos en este caso, me gusta mucho esta traducción, morada. Es decir, volviendo a nuestra segunda cosa, Dios no solo es refugio, sino que es morada. Es decir, que además de ser refugio, lo cual es algo temporal, en un refugio no podemos estarnos tiempo y tiempo, años y años. No, un refugio es temporal. Sin embargo, además, en un refugio normalmente no hay lo mínimo para estar mucho tiempo, ¿verdad? No hay las debidas condiciones de habitabilidad. Sin embargo, la morada dispone de todo lo necesario para vivir y además para vivir de una manera indefinida, todo el tiempo que queramos, hasta por toda la eternidad. Mirad cómo lo dice el Señor Jesucristo, capítulo 14 de Juan, lo voy a leer, y versículo 2, les dice el Señor a los suyos, cuando se despide, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y puntualiza, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, así que voy pues a preparar morada, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahora, queridos amigos, sabemos que el Señor Jesucristo está en el cielo preparándonos una morada, donde cuando partamos de esta tierra su presencia, estaremos allí para siempre, con todo tipo de lujos, si es que se puede hablar de lujos, mucho más que lujos. Allí no nos va a faltar de nada, en un refugio sí, pero en una morada no. Por otro lado también, recordemos también que cuando Moisés está elevando esta oración de este salmo, Moisés se encuentra en un desierto, Ya sabéis todos lo que es un desierto. Mira por donde ahora se está celebrando el desierto en Dakar. Y empezó hace 2 o 3 días, están corriendo en medio de las dunas, en medio de los caminos, y los coches pierden las ruedas y tienen averías y las tienen que sobre la marcha arreglar, etcétera, etcétera. Por cierto que Carlos Sainz, nuestro piloto madrileño, va líder, por lo menos a día de hoy. Pues bien, Moisés se encontraba en un desierto, ya no se encontraba en el palacio de Faraón. Y quiero destacar este contraste, esta diferencia, porque no es lo mismo un lugar lleno de lujos, como era el palacio de Faraón, ya que Moisés era como el virrey, estaba llamado a heredar el trono, porque la hija de Faraón lo había ahijado, según vemos en el libro del Éxodo. Pues en el palacio de Faraón no le faltaba de nada. Sin embargo, aquí en un desierto, pues tenía que convivir con polvo, con escorpiones, con víboras, con zarzas. Bueno, ya sabéis lo que es un desierto. No es lo mismo un lugar lleno de lujos que un desierto lleno de incomodidades y de peligros. Dice aquí, vuelvo a nuestro versículo primero, Señor, tú nos has sido refugio, y añade, de generación en generación.
viene a decirnos algo así: desde el pasado más remoto hasta el futuro más distante, de generación en generación, tú eres Dios, tú nos has sido refugio. Vamos a ver esto en el Salmo 102, unos versículos. Lo tengo aquí ya señalado con un separador y mirad lo que dice aquí el salmista. Le dice a Dios: desde el principio, el origen de los tiempos, si es que podemos hablar de origen tratándose de Dios. Es una forma de hablar a lo humano. Desde el principio le dice: tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, tanto los cielos como la tierra, perecerán, mas tú, oh Señor, permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Llegará un momento donde ya no va a ser como ahora. Sin embargo, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y tus años no se acabarán. Preciosa lectura. Tanto es así, queridos hermanos, de que todos nuestros antepasados, incluso los de Moisés, como fueron el patriarca Enoc, o Noé, o Abraham, o Isaac, su hijo, o su nieto Jacob, o su bisnieto José, y otros muchísimos más, habían experimentado esta misma protección de Dios. Cuando vamos a la Escritura y miramos las biografías de todos estos, podemos sacar la conclusión, la certeza firme de que habían experimentado lo mismo que ahora estaba experimentando Moisés. Sí, claro que sí. Aquí es como si Moisés mirara para atrás, porque no olvidemos que está al final de sus días. Y al final de sus días, o por lo menos él pensaba ya que estaba al final de sus días, pues decide escribir este Salmo 90, donde viene a ser pues un reconocimiento de lo que Dios es y de lo que ha sido el hombre y de que ya le queda poquito. Luego le quedó un poquito más de lo que él pensaba, pero lo escribe ya como si fuera un testamento espiritual. ¿Verdad que sí? Y desde luego, cuando Moisés mira para atrás, constata que en cada generación se había beneficiado de esta misma realidad, de que Dios era refugio para su criatura, especialmente para los creyentes. Y ya vamos a la tercera cosa que se nos dice aquí, acerca de Dios. Hemos visto que era primero eterno, acabamos de ver lo que es refugio para el pecador, y ahora en tercero y último lugar es misericordioso para el pecador. Es decir, Dios es un ser que se compadece de nuestra miseria, que es lo que viene a decir la palabra misericordia. Ya lo he dicho en otros vídeos, pero ya que pasamos será bueno recordarlo. La palabra misericordia es una palabra latina, compuesta. Una primera parte, miser, y una segunda parte, cordia. ¿Y qué quiere decir? Pues que el corazón de Dios, cordia, se compadece de la miseria humana, y ambas juntas son misericordia, misericordia para el pecador. Sí, queridos amigos, Dios se compadece de nuestra miseria. Ahora un factor importante, porque ya vamos terminando. Esto
no lo dice Dios de sí mismo, no, esto no lo está diciendo Dios, podía hacerlo, y de hecho en algunas ocasiones también lo hace, sino que lo dice alguien como Moisés, que ha experimentado en su diario vivir la misericordia de Dios. Ya que Moisés, como cada uno de nosotros, había cometido torpezas y pecados, y sin embargo la misericordia de Dios le habría librado de males mayores. Viene ahora a mi mente cuando en el capítulo 2, creo que es del Éxodo, él mata a un egipcio. Según él, estaba justificado, porque estaba maltratando a uno del pueblo de hebreo, y él lo mata. Posteriormente, ante el pecado del pueblo y las críticas del pueblo de que les faltaba el agua, pues él, de una manera airada, porque se enfada mucho con el pueblo, golpea a la peña, pero no la golpea como Dios le había ordenado, sino que la golpea de una manera airada. Y Dios le manda un recado y le dice: mira, ¿por qué has hecho esto? Te va a ocurrir esto, esto y esto, cosa que le ocurrió. Pero de momento, ahí está la misericordia de Dios, librándole precisamente de estos dos pecados y de otros muchos más que Moisés cometió. Por lo tanto, vamos a dejar el vídeo aquí. Voy a terminar, como siempre, con unas palabras de oración, y ya el próximo vídeo será nuestro vídeo número 4. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque a pesar de que cada uno de nosotros somos muy vulnerables, somos muy pecadores, somos muy transitorios, sin embargo tú eres todo lo diferente. Eres misericordioso, eres refugio, lo eres todo para nosotros. Gracias te damos, Señor, por el día en que te conocimos. Gracias te damos. No sabemos si estamos ya al final de nuestra carrera, si estamos ya apurando los 3 minutos del descuento. Esto solo lo sabes tú. Pero te damos las gracias, Señor, porque cuando se cumpla el plazo que tú mismo has determinado, vamos a estar contigo en el cielo por toda la eternidad. Muchas gracias, Señor, por ello. Solamente nos resta pedirte por aquellos amigos que nos siguen, que nos consta, que tomen buena nota de todo esto y que no dejen escapar la ocasión y se acerquen a ti en demanda de perdón. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud por todo ello, ya que elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.